Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. La semana pasada me refería o mencionaba un cine que calificaba de repertorio, ese tipo de adaptaciones literarias o teatrales a los que se recurre una y otra vez a lo largo de las décadas en el cine, esas puede que nunca se cansan de adaptar ciertas novelas o ciertas obras de teatro, pues como el ejemplo Frankenstein, de la que, como ya mencioné la semana pasada, se han hecho múltiples adaptaciones o versiones manifiestas o más bien encubiertas. Hoy hablamos de un cierto molde también de película, esa que se ha etiquetado, calificado como realismo social, o ese que bueno, puede representar su figura más señera en cuanto más popular dentro de este universo cinéfilo que es Ken Loach, o que lo puede ser también estas últimas décadas los belgas, los hermanos Dardenne. Y es pues un cine que adquirió cierta resonancia, sobre todo con Ken Loach en los años 90, aunque bueno, es un cierto también cierto de tipo de cine que se centra en vamos a decir, se puede decir que es como la antimateria del glamour, lo que se calificaba como glamour, el cine de Hollywood en pasadas décadas, en la edad calificada de oro, eso cuando se habla de la época de los estudios, hasta finales de los 50. Y es el cine que se acerca a eso, a las personas con privaciones económicas, esos que suelen calificarse con ese término que tiene su gracia, que es clase trabajadora, como los que disponen de mejores posiciones económicas o sociales o en los escalafones laborales, pues no son trabajadores. Y que, bueno, pues que se acercan a un tipo de cine eso, de modo realista, sin ningún tipo de filtro, de buscar la evasión o el escapismo, y es un tipo de cine pues, que a cierto tipo de espectador pues, no le convence porque no quieren ver en la pantalla como un reflejo de su propia vida o algo que se parezca a su propia vida, o una vida pues, que se puede calificar de miserable, con precariedades y privaciones. En el cine británico, aunque Ken 2 fue la película que adquirió esta popularidad en la década de los 90 con obras como Riff Raff y Rolling Stones, pues ya había también con esa misma generación algún cineasta bastante más desconocido que Loach, que es el caso, por ejemplo, de Alan Clark, un excelente cineasta que desgraciadamente pues, murió prematuramente con poco más de 50 años en 1990, pero pues en los 10 años anteriores había rodado excelentes películas como Scam, como The Firm, Made in Britain, que son películas protagonizadas por algunos de los actores de esa generación joven británica como Tim Roth o Gary Oldman. Excelentes películas, eso que todo desentrañan la violencia en la sociedad. Y que, bueno, además rodó pues esa película mediometraje, que luego hizo su variación particular Gus Van Sant, Elephant. En aquel caso, pues era más bien una serie de atentados que realizaba el IRA. Y un gran cineasta, pues que eso, por desgracia, pues permanece bastante desconocido. No, pues se puede hablar también mucho de este gran cineasta que es Mike Lee, aunque realmente es otro tipo aunque parece que se ajuste a ese molde, realmente es más bien, su particular molde heterodoxo porque conjuga muy bien lo concreto, el contexto con una singular abstracción. De quien voy a hablar hoy, o a qué viene pues todo esto de hablar de este cine del realismo, sobre todo británico, el cine realista social británico, es porque se acaba de estrenar una excelente película, de los creo más sugerentes y que he visto este año, que es Urchin, de la ópera prima del cine de Harry Dickinson, hasta ahora conocido pues como actor, y que ya su presencia pues más como actor pues solía ya destacar en El Triángulo de la Tristeza y Baby Girl, como un interesante actor dentro de su generación, a diferencia de otros que yo particularmente no logro captar la singularidad de un actor que no es que me parezca malo, como Paul Mescal, pero tampoco pues, puedo compartir ese entusiasmo que genera. No le veo que disponga de ese carisma o presencia necesaria, algo para mí patente desde aquella famosa serie que le propulsó la celebridad, que fue la de Normal People. El, pues Harry Dickinson me parece un muy interesante actor y realmente ha sorprendido mucho como cineasta en esta ópera prima que parece, sobre todo en las primeras imágenes, que eso que vamos a ver otra aproximación a quienes viven en la precariedad y en las privaciones, en este caso incluso alguien que es indigente, una vida además muy bien condensada en sus primeros minutos de largometraje, casi como 5 o 6 planos ya se condensa lo que puede ser el día de alguien que no hace nada, más allá de igual estar pidiendo dinero. Y de repente, pero es una verdad que en un momento dado
da un giro y de repente es como si nos encontráramos en una película nada menos de A Pizza Pong o Graseta Cool, o una producción tailandesa de ese estilo, por un recurso, bueno, que algunos pueden calificar como onírico, pero que es estos recursos que algunos cineastas estadounidenses también adoptaron en su cine, como fue el caso de Terrence Malick, en particular en El Árbol de la Vida, cuando hizo aquel discurso que viajaba en el tiempo hacia atrás, o incluso las estrellas, aquel extraordinario discurso que duraba como 10, 15 minutos, si no recuerdo mal. Y que bueno, pues era eso inspirado por estos cineastas tailandeses. También reconoció su influencia David Lowery cuando realizó la extraordinaria Ghost Story, que se había inspirado directamente en Uncle Bonamy y sus antepasados. Y pues Harris Dickinson, de repente, pues sí, cuando para que estamos eso, viviendo esta vida de alguien en la indigencia, pues hace una especie de excurso narrativo que nos lleva, pues eso, en los interiores que pueden ser también de la mente o de qué. Y es una de las pues, secuencias más sorprendentes, es decir, de este año. Y que para mí, pues deja claro que esto es una propuesta de más singular, porque realmente define a la obra como una obra que no quiere ajustarse a moldes, que está realmente replanteando o planteando una serie de cuestiones, ya no solo sobre cómo vive alguien en estas circunstancias, sino cuál es la actitud o la mentalidad de alguien que se ha abocado a esta circunstancia de estar ya viviendo 5 años en la calle. Cómo se relaciona esta persona con la realidad, cómo la vive. Entonces, a lo largo de la narración, además de mostrarnos los reintentos de volver a integrarse en la sociedad, este hombre pues con una serie de trabajos, sea trabajando como ayudante de chef o como recogedor de basura y al mismo tiempo como intentando de nuevo reconstruir también su capacidad como ser social, relacionándose con compañeros o compañeras, estableciendo intentos de generar pues amistades o incluso relaciones íntimas. eh, Se está revelando eso, porque una persona como esta persona no funciona socialmente, ya no es una cuestión, por lo tanto, de denuncia social, es decir, de cómo es el sistema, cómo trata o deja de tratar a esta persona, en qué medida la ayuda o no. También aspectos que también están en la relación, pero al tiempo es como una especie de análisis muy interesante sobre eso, internarnos en la mente de esta persona y cómo él se relaciona con la realidad, con nosotros, realmente qué espera de la vida, si él se cree capaz de generar una relación con la realidad, por lo tanto, de establecer una relación sólida y definida de un modo u otro con los demás y su propia vida, realizando qué labor o qué función social. Con lo cual es una película que tiene unas múltiples capas muy interesantes, más allá de que aparentemente en su primera capa estuviera registrando eso, pues una vida de nuevo pues de alguien que está en estas vivencias más bien de la precariedad. Con lo cual es una película sorprendente con muchos ángulos desde el que poder plantearla y que ofrece pues, interesantes reflexiones ya no solo como enfoque sobre una realidad concreta, es algo vida pues que igual no calificamos eso como en grado cero de realidad, quien vive en la indigencia, pero también replantear cómo nos relacionamos con la realidad y como seres sociales, cómo nos construimos, si es algo que está en nuestro ADN o en dónde está esa capacidad o no de saber crear relaciones sociales, en qué manera a veces pueden ser meramente inercias o en qué manera están fundamentadas en nuestra capacidad de generarlas y de construirlas. Como digo, una de las películas para mí pues, más interesantes de este año, junto a otras películas como Valor Sentimental, de la que hablaré pues, en unas semanas, en esta extraordinaria película de Joaquin Trier, en la que he tenido el honor además de escribir un estudio sobre este cineasta para el próximo mes de diciembre, y la película de Mike Leigh, precisamente que antes mencionaba, que me ha parecido una de las más grandes películas de este año, o la recientemente estrenada de Mastermind, para mí quizás las películas más brillantes de este año, que más sugerentes particularmente me han parecido. Bien, pues hasta aquí este capítulo del cine de Solaris y pues nos vemos, o bueno, me escucharéis la próxima semana con otras cuestiones. Hasta entonces, bueno, pues que disfrutéis de una muy buena semana y seáis lo más amables y simpáticos posibles. Un abrazo.